El poder de las mayorías, por Cristina Zárate. La idea de destituir a la presidenta Claudia Sheinbaum por desacato judicial, como mencionó el exministro José Ramón Cosío en entrevista con Azucena Uresti, no es nueva. El 23 de agosto de 2023, el ministro Luis María Aguilar Morales preparó un proyecto de sentencia a discutir en la segunda sala de la Corte para separar al presidente López Obrador de su cargo, y a última hora retiró el asunto de la orden del día, de acuerdo con una nota de Juan Omar Fierro en el sitio de Aristegui Noticias. No se habló más al respecto. Los ministros están acostumbrados a no dar explicaciones ni a rendirle cuentas a nadie que no sepa de derecho y use una toga. Y entonces el proyecto quedó enterrado entre el cúmulo de papeles que atraviesan por los escritorios de los magistrados. Sin embargo, alguien le encontró de nuevo para recordarle al exministro Cosío que esa idea puede cobrar vigencia en este momento. Y es que los 8 ministros de la Suprema Corte que esta semana presentaron su renuncia ante el Senado de la República, solo en caso de que prospere la ley judicial, se esmeraron en buscar entre la Constitución, que ahora se divide en dos para ellos, la que sí es ley y la que no lo es, porque ellos dicen, alguna argucia o interpretación para deshacerse de lo que ya aprobó el legislativo, y si es posible, de una vez bajar a la presidenta y a las dos cámaras del Congreso. Todo porque se niegan a dejar sus privilegios y a transparentar sentencias y hasta los recursos públicos de los que aún disponen. El próximo martes es decisivo para México. Es una especie de hora cero, ya que se definen dos escenarios que van a impactar en el destino de la nación. El primero es la votación del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca ante los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para, en sus palabras, invalidar parte de la ley judicial, que ya forma parte de la Constitución, y que por cierto llega muy tarde, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al Poder Judicial a reformarse a sí mismo, a lo cual ellos declinaron varias veces, por lo que el mandatario junto con Claudia Sheinbaum decidieron proponer el Plan C al pueblo y ganar la mayoría necesaria para sacar adelante las reformas que necesitaba el país. Y ya conocemos los resultados. Sin embargo, antes de empezar las campañas presidenciales, la oposición, los ministros, el entonces presidente del INE, Lorenzo Córdoba, su incondicional Ciro Murayama, los presidentes del PRI-PAN-RD y su jefe directo, el Junior Claudio X González, intentaron buscarle tres pies al gato para ver de qué manera podían interferir en las elecciones. Todo fue inútil. El pueblo votó y decidió. Esas acciones de la Suprema Corte y sus reuniones en lo oscurito demostraron que siempre han intervenido en la vida política del país, haciendo a un lado su supuesta independencia, ya sea de la forma en la que actuaron en otros sexenios, apoyando al Poder Ejecutivo, protegiendo a minorías poderosas, banqueros, millonarios, oligarcas, empresarios, políticos. Sentencias absolutorias a delincuentes de cuello blanco, acostumbrados a salirse con la suya, a vivir del erario a través de jugosos y muy cuestionables contratos, mientras la mayoría del pueblo sufría en carne propia el Fobaproa, el error de diciembre y su crisis financiera, los despidos, el anatocismo de los bancos al aumentar de manera indiscriminada los intereses sobre intereses de las deudas de millones de personas, la disminución de pensiones y el largo peregrinar de trabajadores en oficinas gubernamentales para recibir sus acotadas jubilaciones y sobrevivir con el 30% de su salario, tal y como lo mandató Ernesto Zedillo, quien le dio el tiro de gracia a la política económica de este país. A todo eso se le suma la extinción de Luz y Fuerza de Calderón, las reformas neoliberales peñanietistas, reforma educativa, energética y la eléctrica, aprobadas entre risas, burlas y hasta carcajadas de congresistas que hoy son minoría, y a los que no les gusta esa amarga medicina que probó durante décadas el pueblo, quienes buscaron echar para atrás esas medidas con un no rotundo como respuesta por parte de una corte que alegaba que no era su facultad, porque estaba en la Constitución. El martes se verá la capacidad que tienen para reaccionar cuando se trata de sus intereses, y si es necesario que los mexicanos, esos a los que hoy llaman la dictadura de las mayorías, deba salir a marchar para defender su decisión expresada en las urnas, tal y como lo establecen las democracias. El segundo escenario se centra en las elecciones en Estados Unidos, el mismo martes 5 de noviembre.
ya que también afecta a México y a sus migrantes e indocumentados, así como a la política económica, social, de seguridad y hasta la ambiental de nuestro país. Ya sea Trump o Kamala, seguirá la lucha de Claudia Sheinbaum como presidenta para defender la soberanía nacional, los crímenes de odio sobre nuestros hermanos migrantes, los intentos de injerencia del país vecino bajo el pretexto del narcotráfico y la política de seguridad, así como los intentos de sacar provecho económico a costa de nuestra biodiversidad e infinidad de recursos que extraen, al mismo tiempo que entidades como la CIA, la DEA, el Departamento de Estado, financian un golpe blando contra el gobierno de la 4T a través de asociaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción, en medio de la opacidad para transparentar dichos recursos, tal y como preguntó a Estados Unidos el entonces presidente López Obrador, a través de notas diplomáticas, como lo dio a conocer durante sus conferencias mañaneras. La negativa del Poder Judicial para avanzar y continuar con la construcción de la vida democrática del país nos ha quitado tiempo y dinero, que se traduce en falta de justicia y reparación de daños para millones de personas, que siguen en la indefensión y acaban perdiendo en este estira y afloja para no dejar el poder que durante años ha gozado el Poder Judicial. No es posible dar marcha atrás en esta batalla. De hacerlo, se corre el riesgo de perder terreno ganado. Claudia Sheinbaum lleva un mes como presidenta y todos los días ha sorteado los problemas que se le presentan, pero no puede hacerlo sola. Necesita el respaldo del pueblo con la misma fuerza que éste se lo brindó al presidente López Obrador.